Hola a todos, y después de ver esta superproducción digna de Ridley Scott y Joaquin Phoenix, Command Colors Napoleonics, un juego de GMT. Pues Command Colors Napoleonics, como bien podéis ver, es un jueguecito de bloques de madera, no de bloques ocultos, porque está puesto por los dos lados y se pondrían verticales en el modo de juego, lo que pasa es que los presento así para que sea más fácil de ver. Pues este es un juego pues, que representa ciertas batallas de la era napoleónica. Pues tenemos aquí un librito de escenarios con unas 15, 16 escenarios distintos que se pueden rejugar bastantes veces, no son de un solo uso, donde nos presentan distintas batallas que ocurrieron pues, en la época napoleónica. En el juego básico, entre franceses, que van de azul oscuro, británicos, que van de rojo, y portugueses, que van con los ingleses, que van de un marroncito madera oscura. He puesto las fichas así para que veáis la variedad de tropas, porque cada una de estas fichas es una unidad distinta que va a participar en estas batallas. Las fichas en sí sirven para representar cualquier tipo de cantidad de tropas. En algunos escenarios van a ser o divisiones o regimientos, en otras pueden ser batallones. ¿Qué podemos encontrar en Command Color Napoleonic? Pues unas 350 fichas que, pegando pegatinas por los dos lados, pues son casi 700 pegatinas que pegar a las fichitas. En esta disposición que he puesto aquí, que podría ser de otra cualquier manera, pues podemos ver un poco toda la variedad de fichas que trae este juego. La infantería, que está representada con fichitas cuadradas y pequeñitas, y con la parte de abajo del nombre de la unidad en fondo azul. La caballería, que está representada con cuadraditos un poco mayores y con el fondo amarillo en las letras. Y la artillería, que está representada con fichas rectangulares y el fondo rojo. Bueno, estos son los líderes de las distintas facciones que representan, pues eso, tanto el general como el estado mayor de esa campaña o de esa batalla. Hay que decir que hay mucha variedad, aunque las diferencias son pequeñas, pero son importantes en el juego. Aquí podemos ver ordenadas de menor a mayor, vamos a llamarlo experiencia o valía, las unidades. Por ejemplo, podemos encontrar para los franceses milicia, unidades de línea, y después aquí lo he dividido en parte de arriba y parte de abajo porque la infantería ligera, light, es como más de disparo, más hostigadora, y la grenadier es más de, los granaderos son más de asalto, de combate cuerpo a cuerpo. La joven guardia, la vieja guardia, y después, digamos, los equivalentes de otras naciones, como por ejemplo la infantería ligera y los granaderos son iguales en los británicos, pero los británicos, por ejemplo, tienen los rifle light, que son tiradores todavía de más valía o de más precisión. Los portugueses pues no tienen tanta variedad. Con la caballería pasa algo muy parecido, pues tenemos aquí caballería ligera, pesada, coraceros, guardia pesada. Bueno, los líderes son todos iguales, da igual la nación. Este juego es un poquito decepcionante eso de los líderes porque no aportan mucho. Y después tenemos también pues el equivalente a la artillería, pues podemos encontrar artillería a pie, artillería a caballo, que sería algo así como la artillería ligera, y la artillería de la guardia, que es pues la élite. Pues como podéis ver, muchas unidades muy distintas, pero no os preocupéis porque en los escenarios va poco a poco metiendo distintas unidades y vas asimilando lo que hace cada una de forma bastante fácil. ¿Y el escenario cómo funciona? Este tablero, que es una celdilla hexagonal de 9 por 13 y que está dividida en 3 secciones. Esas secciones van a representar, digamos, la parte del flanco derecho, la sección central, y el flanco izquierdo. Para mi visión, para el contrario, va a ser lo mismo. El flanco derecho mío es su flanco izquierdo, el central va a ser el central y el flanco izquierdo mío va a ser su flanco derecho. Y esto ya veremos cómo funciona porque lo vamos a ver con cartas cómo funciona. ¿Qué más podemos encontrar? Pues podemos encontrar un montón de losetitas que representan distintos tipos de terreno, cada uno con sus pros y sus contras. El terreno, digamos, sin ningún tipo de loseta es un terreno despejado, apto para todo tipo de combate, mientras que podemos encontrar pues montañas o colinas de pequeña elevación, terreno impasable, bosques, algún tipo de fortificación o trinchera, ríos y poblaciones o localidades que nos van a modificar la forma en la que actúan nuestras propias tropas.
Bueno, como podéis ver, esto es sencillísimo, se hace solo. Yo dispongo aquí de una cajita de plástico cutre para almacenar todas las fichitas que hay, porque como son tantas, es mejor tenerlas ordenadas, porque si no es un dilema y un dolor. Bueno, ¿cómo se juega esto? Porque hemos empezado a hablar, pero no sabemos cómo se juega esto. Pues lo primero que hay que hacer es elegir uno de los escenarios. En este caso es el, digamos, el introductorio, el tutorial, vamos a llamarlo así, pues que enfrenta, se llama Rolica, en 17 de agosto de 1808. Pues lo tenemos a los británicos y portugueses que van a atacar las posiciones francesas. ¿Objetivos de la misión? Pues en cada escenario va cambiando un poco, pero normalmente suele ser conseguir una serie de puntos de victoria, que normalmente son matando unidades enteras, es decir, eliminando totalmente una unidad, que es cada uno de los grupitos que hay aquí, o en este caso también los ingleses, si consiguen dominar estas colinas, son puntos de victoria que se van llevando. También te va diciendo el tipo de río que nos podemos encontrar y cualquier cosa como quién empieza, cuántas cartas de mando tenemos, etcétera. Porque este juego es un juego que se podría considerar un juego dirigido por cartas. Dependiendo del escenario nos va a indicar cuántas cartas dispone cada jugador. Normalmente en 4, 5, 6 suele ser la media. Para este escenario, el francés cuenta con 5 cartas y el británico cuenta con 6. Y dentro de estas cartas nos podemos encontrar dos tipos de cartas principalmente. Unas cartas que son las cartas de sección, que son las que tienen básicamente dibujado alguna o varias de las secciones y nos indican pues una orden muy sencilla como mover, vamos a llamarlo así, o que en este caso es dar una orden a, por ejemplo, 2 unidades o 3 unidades o 2 por el centro, una por la izquierda y otra por la derecha, etcétera. Estas son, digamos, las cartas más normales. Son 2/3 partes de las 90, son unas 60 y tantas. Pero también podemos encontrarnos otras cartas que se llaman cartas tácticas, que representan pues otras devenires y otras circunstancias de la partida y pueden pues potenciar una determinada unidad, por ejemplo, a la artillería o a la infantería o a la caballería, o hacer que combatan mejor, etcétera. Hay una gran variedad y aunque hay varias copias de cada una, pues todas hacen algo un poquito distinto. Os habéis fijado que hay unidades que tienen 4, otros que tienen 5, como por ejemplo esta, otros que tienen 3. Todo esto se describe en la hoja de facción de cada una de las naciones que se ven involucradas y representa un poco pues su idiosincrasia a la hora de formar unidades. Unas eran pues más numerosas, otras eran más débiles, pues también puede representar el equipo y básicamente es una forma de simplificar y de darle un poquito de variedad. El turno de juego, la secuencia de juego es muy sencilla. En este escenario empieza jugando el jugador británico y después jugaría el jugador francés. El jugador británico va a hacer toda su secuencia, que consiste en elegir una carta, ordenar, es decir, darle órdenes a lo que indique en esa carta, después mover esas unidades si quiere, combatir con ellas si quiere y después robar una carta y completar otra vez para tener su mano completa de 6. Por ejemplo, en este caso, si el jugador británico, que es el que empieza, hubiera dicho, pues tendría que mirar sus cartas, planificar un poco su estrategia, tiene cartas bastante buenas, pero podría decir, por ejemplo, pues mira, pues tengo varias cartas de atacar por mi flanco derecho. Pues vamos a empezar a mover el flanco derecho. Recordad que esto se mira desde el lado británico así, con lo cual el flanco derecho suyo es este. La rayita esta indica flanco derecho, centro y flanco izquierdo. Pues diría, por ejemplo, bueno, pues voy a jugar esta carta, que en su caso sería ataque por el flanco derecho suyo, que es el izquierdo nuestro. La coloca en un sitio que se vea y ordenaría a 3 de esas unidades del flanco derecho, que sería en este caso cualquiera de las portuguesas, que son las que tienen el bordecito marrón. Entonces podría decir, pues voy a ordenar a esta y a esta. Después le tocaría mover a esas unidades. Pues, por ejemplo, ¿cómo mueven las unidades? Lo vamos a ver ahora un poquito más con detalle, pero por ejemplo podría mover esta para acá. A lo mejor el movimiento que estoy haciendo no es el más efectivo, pero bueno, es una forma. Y la caballería pues podría moverlas para acá con el oficial que va adjunto. ¿De acuerdo? Pues sería esas 3 las unidades y después podría combatir con ellas, que en este caso la única unidad que podría combatir sería la infantería ligera y no podría hacer mucho más. Cuando haya terminado de hacer ese combate,
pues robaría se descartaría de su carta, robaría una nueva carta y tendría pues su nuevo mazo preparado para continuar. A continuación haría el francés lo mismo, jugaría una carta, ordenaría las unidades que le indican, movería con ellas, realizaría un combate y después pues robaría. Y se irían alternando así hasta que alguno consiguiera la misión, que en este caso son conseguir 5 banderas o 5 puntos de victoria. Que recordamos que los británicos pues tienen esta de aquí. Pues esto que parece tan sencillo y que en realidad lo es, se va complicando un poquito según vamos mezclando cómo mueven las unidades y por dónde mueven las unidades y con qué cartas utilizó para hacerlo. Nuestros líderes pueden ir en solitario o pueden ir adjuntos a alguna unidad. Cuando nosotros ordenamos a alguna unidad, es decir, le damos una orden a una unidad, podemos darle la orden a todo el conjunto completo, es decir, imaginamos que el francés jugara esta carta, ataque por el flanco derecho. Podría mover hasta 3 unidades, como tiene 2, solo va a mover 2. Y podría hacer, por ejemplo, pues mover esta unidad para acá y que le acompañara al oficial. Eso contaría como una orden. Otra orden podría ser mover esta caballería para acá. O como esta carta tiene aquí el bicornio, el sombrerito, podría darle la orden en solitario al oficial. Es decir, podría soltar el oficial decir, pues muévete. Los oficiales mueven hasta 3. Pues podría mover 1, 2 y 3 y quedarse aquí, moverse aquí. Y cambiar, digamos, de formación. Y mover la unidad pues para acá o dejarla en el sitio y mover la caballería para acá, etcétera. ¿Vale? ¿De acuerdo? Recordad que las unidades pueden cambiar de sección sin ningún problema. Es decir, si yo esta carta era mover 3 por la derecha, pero la dejo en el centro, lo que pasa que después ya tengo que tener en cuenta que si paso, por ejemplo, de la derecha al centro, después me va a tocar, si quiero volver a moverla, tener una carta de mover por el centro. Entonces el movimiento parece muy sencillito, no hay ningún problema. La caballería pues mueve, esta caballería por ejemplo mueve entre 1 y 3, hay otra caballería que mueve solo 1 o 2, pero es más pesada. La caballería, dependiendo del sitio donde nos metamos, puede ser que se pare o no se pare. Por ejemplo, los bosques bloquean el movimiento, no se puede atravesar un bosque así de corrido. Todo el mundo se detiene, se para en los bosques. En las ciudades pasa lo mismo, no se puede avanzar, las fortificaciones, bueno, hay algún tipo de ríos. En este caso, el escenario nos dice que el río es fácil de pasar, que es como si fuera un riachuelo. Entonces, hay una serie de cositas en una hojita muy bonita, que dejo el enlace en la descripción, que a mí me ha resultado súper útil y es una de las 18.000 millones de tablas que hay, se resume en esa hojita y la verdad es que es ideal. Entonces, el movimiento básicamente es eso, mirar esa tabla y mirar qué es lo que mueve cada unidad. ¿Qué mueve cada unidad? Pues para eso tenemos nuestra super hojita de facción. La infantería normalmente mueve 1, aunque la ligera y los que especialistas, digamos, en escaramuzas, pues que son los que llevan el simbolito este de la corneta, pueden mover hasta 2. Pero si mueven 2 no combaten, entonces pues hay algunas cosas ahí. La caballería, pues ya lo he dicho, mueven 3, algunos mueven 2, la pesada. La artillería normalmente mueve 1, aunque la artillería ligera, la artillería a caballo, puede mover hasta 2. Bueno, cada uno tiene su idiosincrasia, entonces hay que ver qué es lo que muevo y por dónde muevo, pero bueno, no es muy difícil. Después de mover viene la fase de combate. El combate, vamos a poner algunos ejemplos ahora. El combate puede ser básicamente de 2 tipos. Puede ser un combate a distancia o puede ser un combate en melee. La diferencia, pues la caballería puede ser solo ataque a melee, es decir, a cuerpo, no puede disparar, la caballería no tiene armas de disparo, mientras que toda la infantería, o mientras que la artillería y la infantería, pues puede hacer cualquier tipo de ataque. Vamos a suponer que el jugador francés tenía ya esta carta en la mano y decide hacer un ataque por el centro. Puede ordenar a 3 unidades de aquí, que decide ordenar a esta unidad y a esta unidad, por ejemplo, que no tiene mucho sentido. Entonces, después de moverlas, si quiere o no, pues va a decidir disparar. Entonces decide, bueno, pues voy a empezar a disparar con esta unidad de aquí. Lo primero que tenemos que hacer para ver si una unidad puede disparar o no es mirar si está dentro del alcance, del rango y dentro de la línea de visión. ¿Por qué? Porque hay algunas unidades que tienen más alcance, normalmente suelen tener 2, hay algunas que tienen 3, los cañones pueden tener hasta 5 y hay que mirar si están dentro del alcance. La línea de visión, pues lo mismo, se mira desde el centro al centro del hexágono y se mira a ver si hay algún obstáculo. ¿Qué es lo que obstaculiza? Pueblos, colinas y bosques. Básicamente es lo que obstaculiza la línea de visión, es decir, que si este bosque estuviera, por ejemplo, aquí, pues no se podían disparar porque los árboles del bosque no te dejan atravesar con disparos, digamos. Una vez chequeado el alcance de la línea de visión, se determina la fuerza que va a tener el ataque.
¿Cuál es la fuerza normal del ataque? Pues normalmente se tira un dado por cada bloque que esté formando la unidad que dispara. Pero esa fuerza se puede ver modificada, y se va a ver casi siempre modificada, si la unidad se ha quedado parada, es decir, estaba, digamos, no se ha movido durante el movimiento, o si se ha movido durante el movimiento. En condiciones normales, y por eso digo condiciones normales, porque aquí es donde entra un poquito todos los tipos distintos de infantería que hay en el juego. En condiciones normales, una infantería disparándole a otra en parado, manteniendo la posición, va a lanzar un dado por cada bloque. Si hemos movido, porque por ejemplo estábamos aquí y hemos decidido acercarnos un poco y mover, ese número se reduce a la mitad. Pero redondeando hacia arriba o redondeando hacia abajo. En este caso, pues no tendría mucho sentido verlo, porque si va a ser 2. Pero imaginaos que fueran 3 las unidades que ya está aquí porque ha recibido alguna baja, pues esto sería redondeando hacia arriba o redondeando hacia abajo. No es lo mismo tirar 2 dados que tirar 1. Esto va a depender de la tropa que es, porque, por ejemplo, los franceses y británicos redondean hacia arriba y los portugueses redondean hacia abajo. ¿Y por qué es así? Pues porque el diseñador de juego consideró que las tropas francesas y británicas estaban mejor entrenadas, tenían mejor equipo, etcétera. Tenían mejores oficiales y hacían que el fuego fuera más efectivo. No nos vamos a meter en eso, porque cuando entremos en eso podemos hablar un rato largo. Vamos a imaginar que pues esta unidad estaba parada y que dispara ahí. Después habría que ver los efectos del terreno para calcular esa fuerza. Voy a dejar aquí, por ejemplo, el número de dados, que serían 4 dados para disparar ahí. Si hubiera algún objeto, algún elemento de terreno, por ejemplo, al que le estuviera disparando, que si esto estuviera así, pues el número de dados se vería reducido en 1. ¿Por qué? Porque el terreno nos dice pues que esta gente está, digamos, protegida por los árboles y tiraría un dadito menos. Otros ejemplos también prácticos, pues podría ser, por ejemplo, que si estoy disparando hacia una montaña, pues también tendría un -1 para dispararles. Ahí. El caso contrario, disparar desde una montaña o desde un bosque hacia una unidad, pues no supondría ninguna ventaja a la hora de disparar. O sea, no mejora el tiro. Pero, sin embargo, sí que empeora el tiro del enemigo, con lo cual pues es una ganancia, digamos, neta. Es posible que algunas tiradas se vean reducidas a 0, con lo cual es imposible hacerle nada. Pero aún así puede ser útil para otras cosas que vamos a ver, que son los ataques combinados. Imaginamos que tiro aquí, pues tendría 4 dados, -1 por estar en bosque, 3 daditos. No se ha movido mi unidad, pues miraría los resultados que me han salido. Me han salido unos resultados un poquito rancios, pero bueno. Aquí nos pueden salir varios tipos de resultados. Nos puede salir resultado de infantería, nos puede salir resultado de caballería o artillería, nos puede salir resultado de espaditas y nos puede salir resultado de bandera, que hay muchas cosas aquí. Entonces, aunque hay más resultados de infantería, disparando nos tenemos que fijar en a quién le estamos disparando. ¿Le estamos disparando a infantería? ¿Le estamos disparando a caballería? ¿Le estamos disparando a artillería? Pues solo van a entrar de esos 3 resultados los resultados que sean del tipo al que estoy disparando. Es decir, en este caso solo entrarían los tipos de infantería. Además, las espadas en disparo no me sirven para nada. También las quitaría. Y me quedaría solo con los resultados que representan a lo que le estoy disparando, no con qué, sino a lo que le estoy disparando, o en este caso atacando, más los resultados de bandera. Con cada resultado de lo que esté sacando, por ejemplo de infantería, pues retiraría una unidad del contrario. Si, por ejemplo, hubiera sacado, tirando más dados o en otro tipo de tirada, hubiera sacado muchos más dados, pues le quitaría más fichitas a la unidad a la que estoy disparando. ¿Qué pasa con los resultados de bandera? Pues los resultados de bandera van a hacer que esta unidad se retire hacia su lado, que en este caso el lado británico es este, de la mesa. ¿Qué significa retirarse? Pues significa acercarse hacia su borde. Podríamos ir, por ejemplo, aquí o podríamos ir, por ejemplo, aquí. Se aplican todos los resultados, las bajas y las retiradas. Si, por ejemplo, hubiéramos sacado esto de aquí, pues retiraríamos 2 bajitas de aquí y huiríamos 2 pasos, que podría ser, por ejemplo, aquí, o por ejemplo, aquí, o por ejemplo, aquí. Siempre acercándonos lo máximo posible hacia nuestro borde, digamos. ¿Problemas que hay aquí? Pues puede ser que mejor aquí hubiera algún tipo de unidad que me entorpeciera o que me hubiera rodeado. Por ejemplo, si ocurriera esto, el hecho de intentar retirarme y no poder pasar porque hay una unidad enemiga, pues haría que por cada paso que no puedo retirarme tuviera que sufrir
una baja. Y si imaginamos que esto está así, pues recibiría 2 bajas por los 2 resultados y me puedo retirar solo uno, por lo tanto me queda por aplicar un resultado de baja y como este no me puedo retirar en ningún lado, pues sufriría otra bajita más, ¿de acuerdo? Pero bueno, este es un caso también un poquito extremo porque la probabilidad está totalmente rodeada y en una situación nada aconsejable. ¿Qué más cositas pueden pasar? Pues puede pasar que dentro de la unidad haya algún tipo de oficial, de líder, de que esté ahí. Ese oficial también puede sufrir bajas. ¿Cómo se sufren las bajas? Pues si la unidad ha sufrido cualquier número de bajas, pero no ha muerto, es decir, no ha sido totalmente aniquilada, cogeré y haré otro chequeo para ver si le han dado al oficial. Normalmente en estas batallas no era caballeroso disparar a los oficiales, pero alguna bala perdida se podía ir para él. Entonces, pues el chequeo que tengo que hacer es de 2 dados y si en los 2 dados saco espaditas, ¿por qué espaditas? Pues porque lo han decidido así. Me puedo cargar al oficial, nada más. Otro caso concreto sería que si la unidad ha sido totalmente aniquilada, el chequeo este de espaditas tengo que hacerlo solo con un dado y si en un dado saco una espada, me cargo al oficial. ¿Ventajas de cargarse a una unidad? Pues recordamos que esto es un punto de victoria. De los 5 que tenemos que tener, pues ya tenemos 1 asignado hacia nuestro bando. He hecho 5 porque en esta batalla son 5, en otras batallas puede ser otra cosa. Y además, oficiales también cuentan como un punto de victoria. La unidad que recibe el disparo, pues ya está, no hace nada más. Una vez que ha terminado, ahí se queda. Pero las unidades se van a mover siempre, se van a retirar siempre que aparezcan resultaditos de bandera. Pues no. Cuando recibo resultados de bandera, puedo ignorar una de ellas si tengo un oficial, digamos, en esa unidad. Y además puedo ignorar otra si dispongo de 2 o más unidades que estén adyacentes a mí. No necesariamente así, podría ser de la forma que quisieran. Pueden ser unidades aliadas, no es necesario que sean de la misma ejército, simplemente del mismo bando. Pues, por ejemplo, si el jugador francés hubiera lanzado esta tirada, pues podría, por ejemplo, el jugador británico podría ignorar una de las banderas con el oficial y otra de las banderas porque tiene 2 unidades adyacentes a la unidad que está sufriendo las bajas. Digamos que se ve apoyada por sus compañeros y le dicen, no, no te retires, sigue en pie. ¿De acuerdo? Otra forma de hacer esto también es, el oficial también, si está en solitario, también puede contar como una unidad que apoya. Imaginemos que el jugador francés ha disparado esta burrada y que el jugador británico tendría que retirarse un total de, en este caso, podría ignorar una, tendría que tirarse hasta 3 casillas, es decir, se iría al fondo de la fila. A lo mejor nos puede venir bien para evitar que esta unidad, digamos, siga sufriendo bajas, porque eso es otra estrategia. Las unidades que están muy tocadas, es bueno dejarlas, digamos, donde no puedan alcanzarlas para no perder y utilizarlas como refuerzo de último momento. No hay que forzar las unidades a morir siempre. Pero si pasan huyendo, digamos, por un oficial que esté libre, claro, porque si no, no pueden pasar, el oficial les puede decir, che, pararos, hasta aquí habéis llegado, venga, media vuelta y para adelante otra vez, ¿de acuerdo? El oficial puede parar esa retirada. Esto sería el combate de disparo de infantería. El combate de artillería sería muy, muy, muy parecido, pero el combate de artillería se tienen en cuenta 2 cositas, que son la cantidad de piezas de artillería que está formando la unidad, es decir, como algo parecido a lo que acabamos de comentar para la infantería, y el alcance, aparte del terreno. Es decir, la artillería va perdiendo efectividad según se va alejando. ¿Cómo dispararía? Pues aquí lanzaría 3 dados, aquí 2 dados, aquí 1 dado, otra separación más, aquí 1 dado. Aquí también lanzaría 1 dado, aquí ya, por ejemplo, ya no podía dispararle porque pierde. Entonces, tendríamos que mirar cuál es la tabla de disparo de la artillería y aplicarlo. Y lo mismo, también se aplican los mismos efectos. Si, por ejemplo, esta unidad estuviera aquí, la artillería aquí dispara con un -1, pues tendría A4, 3, 2 es 1 dadito, pues dispararíamos 1 dadito y aplicaríamos los resultados. En este caso, nada, tendría que haber salido un resultado de infantería para poder haberle hecho algo. Eso disparando a la infantería, disparando a la caballería o a la artillería, pues tendríamos que sacar los resultados que nos indicara. El combate entonces de disparo es muy similar en ambos casos. Al final de la fase de disparo no hay ningún tipo de represalia ni contraataque por parte de la unidad que acaba de recibir disparos. Es simplemente toma lo tuyo que yo me quedo aquí. El combate de melee es un poquitín más complejo porque
hay una fase de respuesta, de contraataque. Entonces, las fases son también, después de haber ordenado las unidades, hay una serie de pasos a seguir. El procedimiento es muy similar al normal. Vamos a explicarlo y después le metemos los casitos especiales. Cuando combaten dos unidades, lo primero que se hace es anunciar cuál es el combate que estoy haciendo. Pues voy a atacar de aquí a aquí. Habría un caso especial en el que la caballería se puede retirar o que la infantería puede formar en cuadro, pero son casos especiales. Se determina la fuerza de ataque, que en este caso sería también, vamos a imaginar que son los británicos los que atacan a los franceses, el segundo turno. Miraría cuál es la fuerza de ataque. Pues la fuerza de ataque es de 1 por cada fichita, pues en este caso 4. Se aplican tipos de mejoras como las que dan las cartas, porque aquí hay cartas que pueden dar +1 a ataque. Por ejemplo, con esta carta, cualquier unidad que ataque este turno, pues tendría un dadito adicional, etcétera. También hay cartas que son especialistas pues para la infantería, para la caballería, para la artillería, para el combate, para el disparo. Una vez determinada la fuerza del combate, pues se le quitan en las circunstancias en las que estoy. No es lo mismo que estén atacando a una unidad en una montaña cuesta arriba o que esté atacando a una unidad que está en un bosque bien defendida, bien parapetada. Hay distintos para eso, pues para eso está la hojita. Los modificadores suelen ser casi los mismos que para el disparo, aunque hay algunos sitios en los que del disparo sí que influye y para el combate no. Tablitas, no os preocupéis que es muy fácil. Determinamos las tiradas, por ejemplo, británicos atacando aquí, pues lanzarían 4-2 porque son 4 unidades, -1 porque estoy atacando hacia un bosque, pues 3, atacaría, tiraría, y aquí se aplicarían los mismos resultados que en el caso del disparo, es decir, aquí le estoy atacando y las banderas, pero además se aplicarían también los sables, que es, como digamos, el recurso comodín para el combate cuerpo a cuerpo. Entonces, en este caso, pues mataría una unidad por ser el resultado, otra unidad por saber el sable, y esta unidad se vería obligada irremediablemente y sin ningún tipo de ignore a asumir esas dos banderas que son huir 2. Entonces tendría que huir 1 y 2 aquí o 1 y 2 aquí. Aquí vuelve a la formación y ya no se ve tan terriblemente rodeada. Si hubiera habido algún líder en esta formación, se habría aplicado lo mismo que cuando el disparo. Es decir, tiraría 2 dados antes de aplicar las banderas, tiraría 2 dados. Y si en los dos hubiera salido un sable, pues el líder hubiera muerto. Como habéis visto, los combates pues, pueden ser bastante sangrientos, pero aún no han acabado. Si la unidad queda en el mismo cuadro, es decir, no ha sufrido ninguna bandera o se las ha podido ignorar por algún tipo de oficial o regla especial, porque hay unidades que ignoran banderas, puede contraatacar, que se llama un battle back. Ese contraataque sí que se hace en el mismo caso, pero en este caso al revés, hay una respuesta. Es decir, las dos unidades del bando francés atacarían a las inglesas. Por ejemplo, en este caso, los franceses tirarían 2 dados de base, porque son 2 unidades, más una más porque los franceses son así de chulos y cuando combaten la línea contra otra infantería, pues tirarían 2 dados. Pues se producirían 2 bajitas y tal, y se acabaría aquí. ¿Qué más cosas pueden pasar cuando hay este combate? Pues si la unidad ha huido, se ha retirado, no, por supuesto no va a haber contraataque, y la unidad que ha atacado puede ocupar la casilla que acaba de abandonar la unidad enemiga. Por ejemplo, en este caso, si esta unidad británica hubiera atacado aquí, hubiera lanzado, por ejemplo, esto, hubiera huido, tal, no sé qué, y esta unidad podría avanzar hasta aquí. La unidad francesa no podría contraatacar porque ya ha perdido, digamos, está más preocupada huyendo hacia sus posiciones que por atacar a los británicos que acaban de echarlos del bosque. ¿Qué más cositas pueden ocurrir en el combate? Pues depende un poco de las unidades involucradas. Hemos visto el combate, digamos, entre infanterías normales, pero cuando se ven involucradas otro tipo de unidades, como puede ser la caballería, sobre todo, se puede dar lugar a varios tipos de situaciones. Por ejemplo, antes de empezar el combate y después de mover, por supuesto, imaginemos que le toca al bando británico, avanza esta infantería y decide asaltar o atacar cuerpo a cuerpo a la caballería ligera. Antes de lanzar los dados y de calcular el resultado, la caballería puede huir 2 espacios, retirarse, se llama retirarse y reformar, para evitar un daño importante. Entonces, en este caso, en vez de atacar o en vez de dispararle, porque ya no estaría en su sitio,
se tirarían como si estuviéramos disparando, una especie como de disparo. No es exactamente así, se tiraría un dado por cada unidad, o luego, y por cada resultado de caballería, pues esta caballería es resultado, la verdad, destrozada, perdería un dado, las banderas se ignorarían, pero los sables tampoco no contarían. Digamos que sería una especie como mezcla de disparo a esa unidad. Pero ya hemos avanzado. Es una posición táctica a tener en cuenta, pues porque no es lo mismo es quedarse aquí y disparar a la caballería que avanzar y más o menos hacer lo mismo. Esa retirada de caballería pues se podría haber frenada por un oficial y habría 2 o 3 cositas ahí que tener en cuenta, pero es, digamos, una forma de que esto no sea te pego, me pegas, te pego. Es jugar con la táctica y de las unidades, que es la belleza y la grandeza de la simplicidad de este juego. Juego sencillo, pero que da mucha salsilla. En este caso, imaginaos que la caballería pues estaba por aquí, ha sacado una cartita de avanzar, dice, venga, avanzo por aquí. Esto significa que mueve una unidad, no que mueva un paso, ¿de acuerdo? Y, bueno, otras unidades disparan, atacan, lo que sea. Entonces, esta unidad atacaría ahí a la infantería y, pues, le haría la friolera de 3 bajas y una retirada, con lo cual la infantería ni puede contraatacar ni nada. Además, la caballería tiene algo parecido a lo que es el avance de la infantería de tomar el terreno, pero la caballería, después de tomar este avance, podría hacer otro movimiento más. Por ejemplo, podría ponerse aquí y atacar de nuevo a la misma unidad o atacar a otra unidad. Y ya ese segundo movimiento no tendría más avances. Como podéis ver, están bien afiladas las armas y bien calibrados los mosquetes. Pues la infantería podría hacer lo que se llama formar en cuadro. Es decir, cuando la caballería le está atacando, para evitar esa masacre y esa derrota, sería el equivalente a como ponerse formando un cuadrito, espalda con espalda, como podemos ver aquí en la imagen esta tan chula que seguro que he buscado. Entonces, ¿eso cómo se simboliza? Pues cada jugador va a tener un tablerito de estos donde va a haber sus fichitas de formar en cuadro y va a indicar que, por ejemplo, esta es la unidad que está formando el cuadro número 1. Los he puesto así por belleza estética, pero no haría falta. Entonces, el jugador contrario, es decir, en este caso el francés, cogería de aquí una carta al azar, aleatoria, y la pondría boca abajo aquí. El jugador británico podría mirarla, pero el jugador francés no sabe cuál es. Y eso significa que hay una unidad en cuadro, que es la número 1, que esta unidad es esta, y hay una pérdida de estrategia. Es decir, una unidad que esté en cuadro está como muy defensiva, es la forma más defensiva que hay. La caballería intenta atacar a la infantería decide ponerse en cuadro, se quita la carta, se lanza un dado primero por la infantería y si sale un resultado de bandera, da igual la cantidad de oficiales o la cantidad de unidades que haya adyacentes a esa unidad para evitar banderas, que esa caballería va a ser, digamos, rebotada, no va a poder penetrar el cuadro y se va a ver obligada a alejarse del cuadro, a retirarse. En el caso contrario, es decir, cuando la caballería consiga, incluso después de haber cargado, atacar a la infantería, solo va a lanzar como mucho un dado y ese dado pues va a ser muy beneficioso porque cualquier resultado de infantería va a hacer baja, cualquier resultado de sable va a hacer baja y cualquier resultado de bandera va a hacer que la unidad pierda otra baja, porque en realidad no es que sea una bandera como tal, sino es una formación especial y con bandera la unidad se ve obligada a retirarse, pero no se puede retirar porque digamos que esa unidad está ahí sin moverse, está súper centrada. Aunque la unidad tuviera una oficial que le permitiera ignorar esa baja, sigue recibiendo la baja por bandera. Digamos que son casitos especiales. Tanto uno como otro, como máximo va a lanzar un dado. Es un combate como muy cerrado, muy eso. Pero pueden lanzar incluso hasta 0 dados. Por ejemplo, si formáramos el cuadro en una posición un poquito defensiva, como una ladera, una colina, si formáramos el cuadro en esta parte, como la caballería tiene un -1 para atacar hacia una colina, pues perdería, digamos que tendría 1, como máximo 1, y después le restamos 1, o sea, tendría 0. Y cartas y otras condiciones no servirían para aumentar ese dado que se tira. Es decir, calculamos la fuerza, máximo 1, y después le quitamos cosas. Con lo cual es un combate, como si dijéramos, muy defensivo.
¿Qué desventajas tiene esta formación? Pues, ¿qué diréis? Pues bueno, pues me pongo siempre a formar en 4. Hay un número limitado de cartas. Cada carta que pongo ahí me va a limitar también la mano. No es lo mismo jugar con 5 cartas que con 4, ni por supuesto con 3. Si la caballería está apoyada por infantería, la infantería o artillería también no se ven penalizadas por ese cuadro. Es decir, una infantería disparando a un cuadro va a aplicar los mismos dados. De hecho, tendría que incluso que aplicar alguno más, puesto que es más fácil dispararle por la concentración de tropas, pero no se han querido complicar. Y una infantería atacando a una unidad en cuadro va a atacar exactamente igual, y esa unidad en cuadro, si sobrevive, que también es difícil porque atacando en cuadro casi cualquier resultado es una baja, solo podría contraatacar con un dado, independientemente del número de unidades o de tropas que le queden. Entonces, es una formación defensiva contra la caballería, pero no contra otra infantería o artillería. ¿Cómo se sale del cuadro? Pues una vez que la caballería ha decidido alejarse y buscar otros prados más verdes, la infantería en cuadro puede, una vez que es ordenada, decidir, oye, ya no estoy en cuadro, me quito la fichita, recupera el jugador su carta y ya actúa normalmente. Es más, se considera que no ha movido a efectos de disparo. ¿Qué más cositas podríamos encontrar? Pues podríamos encontrar algo como los ataques combinados, que es básicamente que la artillería y la infantería atacan simultáneamente a una posición enemiga. Este ataque pues también tiene sus reglas, no puede estar la unidad de infantería justo debajo y hay 2 o 3 reglas adicionales, pero la ventaja de disparar en un ataque combinado es que tengo que ordenar las 2 unidades y hacer que ese ataque ordenado o coordinado, puedo sumar los dados de ambas. Es decir, por ejemplo, esta unidad disparando en solitario dispararía a 4 o 3 daditos, ¿de acuerdo? Y esta unidad atacando, pues lanzaría 4 y 1, 5 daditos. Que no es lo mismo, os puedo asegurar, que ataque una unidad y después que ataque otra. Por ejemplo, si lo hiciéramos por separado, imaginemos que ataca primero la infantería y ataca aquí, pues haría que se retirara, por ejemplo, haría 2 bajas y se retirara 3, y después ya la artillería pues llega apenas a hacerle una bajita, que en este caso no se la haría. Si hacemos ataque combinado, es decir, si atacamos con las 2 unidades a la misma vez, se mezclan los dados y ya no sabemos cuál es de cada cual. Por lo tanto, las espadas nos valdrán como baja. Y en este caso, pues justo, pero hemos conseguido hacerle las 4 bajas y incluso una retirada. Entonces habríamos eliminado de un toque a toda la unidad enemiga. Por último, las cartas de táctica, pues si le damos un repaso, pues hay cartas que son para disparar más fuerte, para hacer que la caballería ataque más fuerte, incluso la caballería pesada o la de la guardia en este caso tendrá un dadito extra más, es decir, tirará a 2, para hacer que los cañones disparen más, para ordenar a todas las unidades que tienen líderes, para tirar dados y mover las unidades que te salen, para copiar la carta que acaba de jugar el contrario. Hay para cargar como bayoneta, por supuesto, están muy bonita. Hay ciertas cartas, pero hay algunas que son, por ejemplo, esta de atacar primero, que es para atacar, lo que dice el nombre, para atacar antes que tu adversario. Y también se puede utilizar para hacer que la caballería no pueda retirarse, y hay un par de excepciones que no lo ponen en la carta, pero lo ponen en el reglamento. Con lo cual, simplemente utilizando estas cartas, digamos, especiales, les das un golpe de efecto y un girito a tu unidad. ¿Y qué más cositas podemos encontrar en este juego? Pues tenemos expansiones a cascoporro. Tenemos una expansión para el Ejército de España, que fue una de las primeras en salir. ¿Qué hay en esta expansión? Pues tropas españolas, batallas con los españoles contra los franceses, porque aquí los franceses son siempre todos contra los franceses. ¿Y qué aportan las tropas españolas? Pues aportan peste y poco más, porque son de las peores tropas del juego. Pone, vamos, de mal en peor, no, ya te digo, no sé si es que él me tira otro tipo de información, pero aquí nos pone, vamos, a parir. De hecho, son tropas malas a más no poder. Si mueven, disparan mal, igual que todas, pero si es que si mueven, combaten peor. Y es que, bueno, una full. Y dices tú, ¿y por qué alguien que recoges el ejército español? Pues porque tiene, por ejemplo, cositas como la guerra de guerrilla,
que hace que unidades enemigas pues no puedan atacar. De repente se quedan paradas. Pues ese es tu momento de, aunque seamos malos, pues hacerle 2 o 3 turnitos seguidos y poder fastidiar al contrario. ¿Qué otras expansiones hay? Pues los prusianos, que tienen como un poquito de toque de moral, tienen una moral un poco rara, tienen reglas especiales, tienen como unos tokens que se llama voluntad de acero, que hacen que puedan ignorar banderas, pero en el momento que se atacan esas banderas la moral empieza a decaer muy rápido y no son tan buenos. Tienen los austríacos, que tienen como formaciones más densas, de 5 bloques de infantería, que está muy bien, que pega, que da gusto. Tienen ventajas a la hora de formar cuadro, pero desventajas a la hora de mover. Tienen los rusos, que también son un poco aleatorios, porque pueden perder y moverse tropas de donde está la batalla, pensando que tenían ahí más tropas, las tienen menos. Tienen cosacos, tienen otra caballería, tienen distintas formas. El caso es que las facciones están muy bien, dan un montón más de fichitas, un montón más de escenarios, un montón más de cuadraditos, pero hay varias expansiones que nos permiten hacer más grandes estas batallas, es decir, que nos dan un tablero que en vez de ser de 9×11 aumenta varios cuadraditos por los lados y por la parte frontal y posterior. Y hay una muy buena que es la de que nos incluye un mazo nuevo, que es el mazo de Tactician, de tácticas. En la versión básica hay pocas cositas que hay que hacer con los líderes. Básicamente sirven pues para darle un puntito de moral, de anti-huida a las unidades. Pero con este mazo de Tactician, que robamos al principio una serie de cartas y después no las vamos a recuperar cuando queramos, sino cuando juguemos alguna carta que nos diga, oye, róbate otra carta, esto nos va a permitir pues cambiar un montón la estrategia y meternos pues un poquito más el gusanillo. Se van a quitar algunas cartas del mazo normal, el mazo de tácticas, y se van a meter esas para representar ese mayor peso de los oficiales, y que evita algunas cartas también que podían dar problemas, como la de contraataque, o algunas cartas que daban, pues eso, problemas a la hora de jugarlas. Pues nada, esto ha sido todo. He contado quizás más de lo que debería, pero este es uno de los juegos que me apasionan y hay gente que no lo entiende, pero para mí es un grandísimo juego donde la sencillez y la simplicidad otorgan una jugabilidad tremenda. La única pega, como habéis visto, que chasqueando los dedos no se monta el tablero solo, sino que hay que tardar un ratito y a veces es un poco follonero. Pues nada, espero que os haya gustado la reseña, la explicación, y que disfrutéis de esta fiebre napoleónica. Adiós.